Son las 10 de la mañana con 7 minutos de regreso después de ese paréntesis para ir con nuestro panel. Hoy día en forma extraordinaria vamos a estar con nuestros panelistas desde las 10 de la mañana. Habitualmente estamos a las 9 comenzando el programa, pero dada esta contingencia que tuvimos el día de hoy, particularmente esta transmisión especial, hicimos este cambio. Vamos a saludar de inmediato, los tenemos en pantalla. Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, ya está en conexión con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buen día. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Todo bien, gracias por acompañarnos. Lo mismo que a Felipe Caro López, investigador de la John Glenn College of Public Affairs de la Ohio State University. Felipe, también gracias por estar acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, antes de irnos a los temas que tenemos propuestos, quería igual darme un tiempo para hablar un poquito de lo que ha sido la noticia que ha marcado esta mañana, el fallecimiento del Papa Francisco. Obviamente había expectativa de una mejoría, de hecho dio la bendición Urbi et Orbi ayer, sin embargo en horas de la madrugada en nuestro país conocimos sobre su deceso. Quiero darle ahí también un tiempo a ambos para hablar un poquito de las implicancias que tuvo su papado, obviamente con varios temas de por medio, también temas vinculados a estas investigaciones en torno a abusos que de alguna manera también opacaron un poco lo que fue su visita a Chile el año 2017, si mal no recuerdo, pero quiero ahí entrar también con ustedes con estas perspectivas en torno a lo que fue efectivamente el Papa Francisco en la historia finalmente. Daniel. Bueno, yo creo que el Papa Francisco ha sido uno de los que más ha intentado transformar la Iglesia Católica el último tiempo y se ha hecho cargo de los problemas que arrastra, de los abusos, de eh, intentar actualizar también la teología de la Iglesia, darle más cabida a las diversidades humanas el día de hoy. O sea, la Iglesia católica es distinta después de este Papa. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con el continuador? O sea, hay una diferencia muy distinta entre el Papa Francisco y Ratzinger. Eso es indiscutible, hay una gran diferencia. Ahora, ¿cuál va a ser el criterio de los cardenales para nombrar al próximo? Si van a Claro. continuar una posición reformista en la Iglesia, van a hacer un giro hacia una vertiente más conservadora. Ahí hay un espacio que es interesante pensar qué va a pasar con la Iglesia, porque el Papa Francisco deja una huella muy fuerte. Ujú. Felipe, también tu perspectiva respecto a lo que ha sido esta noticia que ha marcado obviamente la agenda mundial. Claro. O sea, para todos nosotros creo que fue un poco chocante, ¿no? O sea, para los que somos de nuestra generación, que ya estamos pisando los 40 o sobre los 40, tenemos esa imagen de Juan Pablo Sí. II desde que éramos niños, y fue como un papa eterno, duró años, de años, de años, de años, entonces es un poco complejo pensar de que ya desde el 2005 han fallecido 3 papas, o sea, dura muy poco de lo que duró antes. Y de la misma manera es bien interesante analizar en perspectiva cómo ha sido este primer papado a manos de un jesuita, porque hay Ujú. que considerar que los antiguos papas en realidad pertenecían a otro tipo de congregaciones y por lo tanto el enfoque transformador también era propio de lo que significa pertenecer a los jesuitas, que han tenido también una historia bien interesante de desarrollo en términos de brechas sociales y cosas así en nuestro país. Es un poco temprano para poder ver cuál va a ser el legado total del Ujú. Papa Francisco en estos años. Sin lugar a duda inició un proceso de transformación, por lo menos intentó establecer un proceso de transformación y de actualización de la doctrina de la Iglesia, muy necesaria, dicho sea de paso. Y también va a ser interesante, como bien dices tú, cuál va a ser el criterio de los cardenales para elegir a su sucesor. Es muy probable que no sea jesuita, sin lugar a dudas, pero dependiendo también de Mm. las características de lo que busque el nuevo pastor de San Pedro, a ver cómo se puede relacionar en un mundo actual altamente conflictivo, altamente dinámico, plagado con un nivel de incertidumbre muy alto. Yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial que no teníamos Mm. un establecimiento de un proceso tan complejo a nivel internacional, y en donde también el mundo católico en general espera una posición no solamente en la interna para asumir los errores que se ha cometido y que se cometieron desde la Iglesia Católica, sobre todo en el tema de los abusos, sino que también cuál es la mirada a Sí. futuro que se proyecta desde la Iglesia como un actor no solamente en términos espirituales, sino que también en términos internacionales.
Bueno, grandes incógnitas que, como dicen ustedes, se van a ir dilucidando a medida que se desarrolla el cónclave, se empiecen a ver los nombres que eventualmente puedan estar finalmente como posibilidades de nuevo pontífice y todos esos desafíos que siguen estando presentes para de alguna manera llevar adelante esa primera impronta que planteó Francisco. Hecho ese apunte, voy a los temas que hemos propuesto para el día de hoy y quedarnos un poquito en Chile Vamos y la presidencial, particularmente todo lo que ha venido de la mano con la posibilidad de desarrollar estas primarias, con los nombres que se han planteado, también el poder hacer frente a estos errores no forzados de Evelyn Matei durante la semana pasada, y cómo esta primaria, este anuncio de primaria que se estaría haciendo durante esta semana, estamos a la expectativa de lo que los consejos generales se vayan planteando al respecto, se vaya sumando además a establecer un equipo para la candidatura de Evelyn Matei. Se echó de menos un jefe de campaña, una jefa de campaña, eso se planteó bastante durante la semana pasada y obviamente quiero entrar en esa temática con ustedes. Daniel, parto contigo para que entremos en esa dinámica y a la luz además de cuáles van a ser los costos de lo que fue la semana pasada para Matei. Bueno, yo creo que lo que llama mucho la atención es cómo una candidata que supuestamente tenía el sartén por el mango, tenía un gran trecho avanzado, ha ido perdiendo con tanta fuerza capacidad de mantenerse arriba. Digamos, si bien es cierto, todavía está arriba en las Sí. encuestas, uno puede dudar mucho de la capacidad de alinear a su propio sector. O sea, se le desarma la fila constantemente. Y la verdad es que la primaria los tiene bastante complicados, creo yo, porque de lograr armarse una primaria en tiempo expreso esta semana sería una primaria con algunos sparring en Mm. jerga Deportiva. del box, claro, en jerga deportiva, porque en realidad todos saben que todos quieren que gane ella. Entonces va a existir una impresión de una primaria que está hecha a la medida de una candidata y eso va a llevar menos gente a votar. Entonces puede incluso que le juegue muy en contra de esta primaria, porque si vota poca gente, es una carrera que se considera ganada, si sus opositores no están, sus oponentes dentro de su primaria no están verdaderamente dispuestos a hacer una deliberación legítima, una competencia legítima, puede salir hacia atrás. Ahora, claramente las jugadas de la semana pasada muestran una falta de dirección en su campaña. Afortunadamente para ella y para su sector, esta semana parece que se ordena, pero es Mm. también tardío, porque se supone que un candidato que aspira a la presidencia de la República tiene las ideas ordenadas, sobre todo ella comenzó con bastante tiempo, está desde el año pasado, y ahora a última hora está armando sus equipos, se le ve errática, se le ve nerviosa y se le ve con una competencia muy desleal en su mismo sector. Entonces eso creo que la complica bastante. Y sobre el punto de la violación de los derechos humanos, creo que para muchos no hay novedad sobre esto. Es la opinión que he tenido siempre, Matei. Por ahí hubo una polémica por un video, el presidente de la República lo difundió, pero realmente hace 20 años Matei pensaba igual de lo que está pensando ahora, justificando el golpe. Y lo que hace pensar que su vuelco fue más bien estratégico. Parte de la derecha lo hizo estratégicamente, no de manera sincera. Y la pregunta que nos hacemos mucho es, ¿por qué seguimos discutiendo estos temas a 50 años del golpe de Estado? Todavía no se cierran esas heridas, todavía hay un sector de la sociedad chilena que legitima la violencia de ambos lados. Entonces, eso es un problema que vuelve a Mm. salir, digamos. Creo que Sí. es preocupante. Ujú. Felipe, voy contigo, obviamente atento a lo que nos puedas ir contando también de tu apreciación respecto a lo que han sido estos últimos días, esta última semana de Evelyn Matei, la necesidad de poder ir zanjando los temas de la primaria y también de los equipos que va a estar acompañándola. Quería citar también algunas, a propósito de que hablaba Daniel de los sparring, de las características de esta primaria. Importante también recoger algunas opiniones. Temprano en Radio Pauta, la senadora Paulina Núñez, a propósito del tema de la primaria, decía, si no tenemos a Evelyn Matei convencida de una primaria, la primaria nace muerta, porque nadie está empujando una primaria para perjudicarla a ella, que de alguna manera también nos hace pensar cuán convencidos están en la interna de su equipo y de la propia candidata. Te dejo ahí también el tiempo. Sí, mira, sin lugar a dudas yo creo que hay un tema complejo para poder diseñar la campaña de las primarias para la oposición. O sea, claro, efectivamente para la oposición. Cuando tú tienes un candidato tan disparado en las encuestas, o sea, hay una tentación sistemática a no exponerlas a ciertos elementos
que puedan perjudicar su carrera a lo largo del tiempo. Pero también las circunstancias hacen que uno vaya teniendo que ajustar las velas en el barco y ver cómo poder ir navegando en aguas que van cambiando de manera constante. O sea, con la erupción de Winter, con la erupción de Jara, la primaria oficialista se volvió mucho más competitiva y por lo tanto mucho más atractiva, y nace y surge el botón de alerta para poder establecer de que no se puede regalar ese espacio temporal legal para hacer campaña solamente al oficialismo. O sea, es una cuestión totalmente lógica no permitir dejar meses de campaña televisiva y muchas veces también dentro de las perspectivas legales al bando contrario sin que tú puedas establecer la propia. Entonces yo creo que en realidad el gran problema que tiene Evelyn Matei, que Evelyn Matei está tratando de replicar el proyecto de candidatura que tuvo Sebastián Piñera, estableciendo un núcleo bien cerrado de personas con los cuales trabaja de manera constante, que muchos de ellos, dicho sea de paso, son ex-piñeristas, o sea, que trabajaron también en los círculos más cercanos al expresidente, pero Evelyn Matei no es Sebastián Piñera. No tiene el background político de Sebastián Piñera, lo más importante, no tiene las lucas de Sebastián Piñera que le daba una independencia característica para poder montar una campaña solo, sin ningún tipo de problema y deshacerse de los partidos políticos, cosa que Evelyn Matei no puede hacer. Ella necesita la estructura, el músculo de los partidos políticos de Chile Vamos, porque a diferencia de Piñera, en aquella época no existía un conglomerado más a la derecha en aquel momento que tuviera oportunidades reales de poder salir a competir. Y por lo tanto, esta alianza, por ejemplo, que hace Kast con Kaiser en términos parlamentarios, sí, esta supuesta que se está corriendo muy fuerte el rumor de que Kaiser junto con el Rojo Edro van a entrar a una mini primaria entre los socialcristianos y los libertarios, genera básicamente una presión para que ella también monte una campaña primaria con la finalidad de no perder ese espacio comunicacional y no poder estar ahí presente. Entonces, al hacerlo tan a la rápida, lo único que demuestra es que la estrategia que está tomando para poder parecerse lo más posible al presidente Sebastián Piñera no es el camino adecuado. Tiene que, lamentablemente, abrirle los espacios, lamentable para ella me refiero, tiene que abrirle los espacios a los partidos políticos, dejar que los partidos políticos apuntalen también parte importante de su campaña, que metan gente con alto tonelaje político dentro de la estructura propia de su equipo de trabajo. Y eso también es un desafío mayor para poder montar una primaria de esta naturaleza. Ahora, que no sea competitiva, la primaria de la oposición no es nuevo. La última vez, cuando fue Piñera en contra de Osandón y Felipe Kast, estaba bastante claro que Piñera iba a ganar. Pero sí hicieron puntos interesantes, nos dejaron cuña para el oro en aquel momento, no todavía recuerdo, sí, porque tiene las primarias tienen mucho de morbo, efectivamente. Entonces tienen mucho de morbo. Y yo quiero rescatar un análisis bien interesante que hizo la semana pasada Pepe Out, en el sentido de que para él, y cosa que yo comparto, yo creo que en estas primarias va a haber mucha más participación de la que hubo en las primarias anteriores, principalmente porque ya existe una cultura a través del voto obligatorio, de que la gente puede participar en este tipo de procesos y por lo tanto la participación de mucha gente que no está inscrita a ninguno de los bloques, que no son militantes de partido, yo creo que también se va a extender bastante. Entonces vamos a tener cosas bien interesantes, porque recordemos que los independientes se les entrega una sola papeleta, entonces ellos tienen que elegir si votan por el de la primaria A, o el de la primaria B, o el de la primaria Z, etcétera. Y por lo tanto yo creo que también vamos a tener un nivel de participación bien interesante, un poco mentiroso, por decirlo así, porque como ya estamos con el tema del voto obligatorio, por muy voluntario que sea, en las primarias eso va a incrementar la participación, y claramente los políticos van a decir, oye, nosotros pudimos convocar un montón de gente, pero yo creo que eso en realidad corresponde mucho más al establecimiento y un poco más a la costumbre que se está teniendo de ir a votar de manera más sistemática. Sí. Daniel, hay varias cosas, entrar un poco en las proyecciones que hacía Felipe de efectivamente las primarias, las características que asume también la de Chile Vamos, efectivamente, si se sigue al menos las expectativas que se han estado planteando. Pero lo otro que me quedo dando vuelta, y lo decía Felipe, el entorno de Matei, en muchos casos vinculado a lo que fueron candidaturas y también gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, y obviamente el desafío de poder ir adaptando esa maquinaria a lo que es la figura de Evelyn Matei. Claro, Evelyn Matei, desde el momento en que Piñera falleció, ha querido considerarse la continuadora, la piñerista número uno, pero es errático
su actuar. Las declaraciones ya lo dejaron muy claro, los de la semana pasada respecto a la dictadura. Entonces ahí hay un punto importante. Creo que Matei es muy distinta a Sebastián Piñera en su capacidad de alinear gente. No tiene el carisma de Sebastián Piñera tampoco. Ella tiene un carisma distinto, es más dura, ha querido cultivar el carácter de una mujer que se hace cargo de los problemas, pero claramente no ha descollado en ningún área, salvo la política. Sebastián Piñera era un empresario muy destacado que emprendía en diversas áreas de la vida. Evelyn Matei es una política profesional de tomo y lomo. Es lo que la extrema derecha considera la casta. Es la casta de la política de siempre. Toda su vida en el Parlamento y ahora quiere subir un escalón más. Pergaminos académicos tampoco se le conoce mucho, tampoco se ha titulado. Ya sabemos que ahora titularse tampoco es un prerequisito para ser presidente de la República. Pero digamos que no muestra, no brilla mucho más. Ser alcaldesa de Providencia, ok, una comuna que es relativamente más fácil que si fuera una comuna periférica. No es Maipú, no es San Bernardo, no es Quilicura, donde se pueden mostrar transformaciones importantes. Entonces, yo diría que ahí a Matei le hace falta un giro importante porque quiere imitar a Piñera sin tener las características de Sebastián Piñera. Ni la manera de pensar de Piñera, ni tampoco la capacidad de maniobra. Tampoco tiene el carisma de Piñera. Entonces, es como que quiere ocultar lo que ella es y vestirse del piñerismo. Y ahí creo que si su comando que asume supuestamente esta semana tiene un poco más de lucidez, van a tratar de lucir esa capacidad supuesta que tiene ella de alinear, de una mujer que se hace cargo de los problemas, que pone el pecho a las balas, que tiene una cierta capacidad para interpretar lo que pasa en el entorno económico, etcétera. Creo que ahí puede estar más su fortaleza, pero hasta el momento creo yo que no ha hecho más que mostrar debilidad. Felipe. O sea, bajo esa perspectiva, en realidad, siempre va a ser complejo mantenerte en la pole position a lo largo del tiempo. Cuando tú no tienes una identidad propia en términos de construcción de una candidatura, obviamente vas a mostrar, o sea, te vas a mostrar muy errática y muy complejo para poder establecer un discurso propio. Y eso también responde directamente, insisto, a este diseño que tiene Evelyn Matei de alejarse un poco de los partidos, que yo encuentro que es efectivamente donde yace el error. Porque son los partidos los que tienen que dotarla de un contenido estratégico político en el momento de poder trabajar y poder dar cuenta de cuáles son los temas importantes para el país. No basta solamente con los elementos fundamentales, que la economía y seguridad, que sin lugar a dudas van a ser las grandes temáticas que se van a ir tomando el tema. Hace falta ese olfato fino para poder sacar las cuñas adecuadas, para poder conversar los temas adecuados, para poder decirlo de la forma adecuada, y eso necesariamente requiere una estructura de trabajo que los partidos políticos deben dar, sin lugar a dudas. Entonces, yo creo que esta va a ser una gran lección, sobre todo para ella, en el sentido de que necesita, en términos reales, armar un equipo desde la perspectiva política, comunicacional y estratégica, no solo desde la tecnocracia plenamente como tal, y dejar que ese equipo también salga a la cancha a atajarles goles. O sea, considerando de que estamos a un par de días para poder inscribir las primarias, no tiene un jefe de campaña que despliegue territorial lo suficientemente poderoso como para poder atajar los goles. ¿Se demoraron mucho, Felipe? Sin lugar a dudas, se han demorado demasiado. Y eso tiene que ver fundamentalmente con que no estaban 100% convencidos de poder hacer las primarias. Y eso tiene que ver directamente con no querer exponerlas. El problema es que se dieron cuenta demasiado tarde, encuentro yo, de que enfrente tienes primarias altamente competitivas que van a ser muy atractivas y que básicamente, insisto, le estás regalando franja electoral durante meses al oficialismo, cosa que no se debe dar. Por lo tanto, yo encuentro que las decisiones se tomaron de manera tardía y que claramente la estructura del equipo tiene que cambiar si es que quiere ser realmente competitiva y establecerlo bajo esa perspectiva. Las primarias pueden ser una gran oportunidad para ordenar los discursos, una gran oportunidad para ordenar la agenda, una gran oportunidad para poder hacer una especie de pole position de cuál es tu proyecto político, pero para eso necesita también un despliegue con un equipo lo suficientemente poderoso y con músculo para poder hacer eso. Y eso en estos momentos no lo tiene ella, se lo tienen que entregar los partidos de Chile Vamos. Dicho sea de paso, también están en una lógica más o menos compleja porque se van a enfrentar por primera vez a una lista parlamentaria por la derecha y bajo mi perspectiva yo encuentro que va a haber un crecimiento importante
de republicanos, los libertarios y de los socialcristianos a costa de Chile Vamos, ellos también lo están viendo y por lo tanto necesitan apuntalar una candidatura presidencial poderosa que les permita minimizar ese daño lo máximo posible. Les dejo tiempo para cerrar ideas estos últimos minutos del primer bloque, Daniel. Bueno, yo creo que a fin de cuentas lo que puede observar el elector no tan politizado es que la política está desordenada. La principal aspirante a la presidencia de la República, la que va a puntear en las encuestas, no puede ordenar sus filas. Y la primaria que realmente queremos ver todos es en la derecha, es Evelyn Matei contra Kast y contra Kaiser. Esa es la que espera todo el mundo. Si no es esa la primaria, va a ser muy decepcionante. Entonces la gente va a decir, claro que va a ganar Matei. Y va a ser una franja electoral, en el caso de hacerla, impostada, con un discurso que es poco enérgico, porque es mucho más interesante cuando tienes en el frente a un verdadero rival. Y desde el año pasado, cuando ya se estaba viendo que se iba a levantar Kaiser y verdaderamente tiene una propuesta distinta a la derecha tradicional, pues esa es la primaria que quiere ver todo el mundo y a la que verdaderamente Evelyn Matei le teme. Entonces, si no se llega a eso, van a perder. Van a perder visibilidad, van a perder la oportunidad de mostrar liderazgo. Bueno, existe una derecha, una centro derecha, que es la que le da viabilidad a un proyecto de libre mercado, de protección de los valores tradicionales, como es una derecha tradicional en cualquier parte del mundo democrático. Uh-huh. Si esa derecha no es capaz de imponerse a la otra, en una primaria siempre van a quedar las dudas. Y creo yo, igual que Felipe, que eso va a ser un problema en las parlamentarias, van a perder mucho terreno. Uh-huh. Felipe, también tiempo para cerrar ideas en este tema. O sea, principalmente la primaria siempre tiene que verse como una oportunidad. Yo no encuentro que vaya a ser una primaria fome dependiendo de las características de la gente que vaya. De hecho, yo encuentro más complejo en términos de cómo se han ido dando las encuestas en los últimos tiempos, o sea, lo que salió ayer en Criteria y lo que salió ayer también en CADEM, la forma en la cual los tres primeros puestos siguen estando colocados en Evelyn Matei, en Kaiser y en Kast. Eso significa que en realidad la mayoría de la gente tiene una perspectiva a largo plazo sobre el rol de estos tres candidatos y básicamente la forma en la cual se vayan a desarrollar, sobre todo apuntando más a primera vuelta que otra cosa. Para mí las primarias tienen que ser un buen sparring en términos prácticos. Entonces tienes que desarrollar en aquel momento la posibilidad de enfrentarte a situaciones complejas, de enfrentarte a rivales que van a salir a cuestionarte, a tener que reducir tu discurso desde una perspectiva demasiado amplia, cosas un poco más simples, simplificar los mensajes, poder generar ese contacto con la ciudadanía. Es una buena forma de poder trabajarla, más allá de que sea entretenida o que no sea entretenida, pero yo encuentro que va a ser entretenida en términos generales. Yo insisto, mucha gente piensa que esta primaria va a ser muy similar a las anteriores en términos de que se va a movilizar mucho más el electorado cautivo, que es parte de los partidos políticos, que tiene una tradición mucho más arraigada de poder participar en procesos democráticos, pero yo creo de que va a haber un aumento de la participación de parte de los independientes, insisto. Y esa perspectiva va a ser interesante porque ahí vamos a poder medir efectivamente hacia dónde está la preferencia de este tipo de electores. ¿Ya? Las encuestas tenderían a decir que mayoritariamente ellos van a tender a participar en la primaria de Chile Vamos, principalmente para mostrar una especie de soporte al proyecto de Evelyn Matei. Pero eso es algo que tenemos que analizar todavía. Ahora, sí, yo encuentro que efectivamente una primaria amplia entre Kaiser y Kast con Matei es algo que ya no se dio, y si se hubiese dado, yo encuentro que hubiese sido interesante, pero para la centro derecha hubiese sido increíblemente peligroso. Sí, claro, eran también los cálculos que se sacan respecto a estas señales que se dan. Son las 10 de la mañana con 35 minutos. Estamos de regreso con ustedes acá en Enlace USACH, junto con nuestros panelistas del día de hoy, con Felipe Caro, que es Caro López, investigador de la John Glenn College of Public Affairs en la Ohio State University, y Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21. Cambiamos de tema y nos quedamos en todo lo que ha venido de la mano de esta tragedia que hubo en el Estadio Monumental, donde obviamente recordamos la muerte de dos hinchas
hinchas y además las situaciones que se dieron en el estadio con entrada de hinchas, que lo que ha puesto en duda obviamente la forma en que se enfrentan estas temáticas vinculadas al fútbol, obviamente las críticas a Estadio Seguro, pero también están las críticas que han ido hacia el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. En ese sentido, la semana pasada estuvimos atentos a lo que fueron los anuncios de acusación constitucional contra la autoridad regional, particularmente quien estuvo presionando bastante en ese sentido y haciendo los planteamientos fue el diputado de la UDI, Henry Leal. Él apuntaba a un actuar negligente, no resguardar la vida e integridad de las personas, a propósito de lo que fue efectivamente la previsión con que se observó particularmente este partido de Copa Libertadores, donde se dio esta situación trágica. Frente a ello, importante ir viendo también la forma en que se ha estado planteando esta temática, incluso desde algunos sectores de oposición se estuvo apuntando a la renuncia de Durán a la delegación. Sin embargo, dentro de la oposición también han habido visiones distintas y particularmente me quiero quedar con la del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, que entre otras cosas manifestó que el delegado Durán es una persona de terreno que ha estado con él desde el día 1 en la calle sin mirar colores políticos. Yo no comparto esa acusación constitucional, dijo, yo espero que no prospere, que nuestro sector medite un poco. Es muy difícil la situación en los estadios y yo creo que el problema está en lo estructural, en la ley. Yo creo que hay que modernizar. Es al menos el diagnóstico que hace Desbordes y que tuvo además crítica de parte de la oposición, que desde esa perspectiva insiste en realizar esta acusación constitucional. Por otro lado, y también lo recoge la prensa el día de hoy, están las posibilidades de que sectores no de la oposición, más de centro, por ejemplo desde la Democracia Cristiana, eventualmente puedan apoyar esta acusación constitucional. Es al menos lo que se desliza de algunas opiniones que han surgido de parlamentarios de ese sector, o al menos revisarla una vez que esté presentada. En este escenario, bien importante ver cuáles son los caminos en lo estrictamente político que se tienen que llevar adelante y si efectivamente la figura del delegado es uno de los puntos críticos en lo que tiene que ver con la forma en que ha enfrentado el Ejecutivo este tema. Felipe, parto contigo. Sí, bueno, como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad de hacer esto otra vez. Yo creo que es un tremendo error político empezar nuevamente a plantear la idea de una acusación constitucional contra una autoridad en el último año de gobierno, a puertas de una primaria, a puertas de un proceso electoral que se viene durísimo, ¿no? Incluso dentro de tu propio sector. En realidad yo creo que es un tema tanto de timing como de fondo. Yo entiendo perfectamente de que en realidad hay una responsabilidad bastante grande que se espera de las autoridades en el momento de poder manejar la violencia en términos globales y específicamente la violencia en los estadios. Yo tengo una tesis que es un poco más dura, en el sentido de que si efectivamente queremos erradicar la capacidad que tienen las barras bravas, que básicamente son básicamente bandas delincuenciales, es establecer y empezar a tratarlas como tal, como bandas delincuenciales y estar estableciendo que pertenecer a una barra podría ser lo mismo que pertenecer a una organización de tráfico de drogas, a ese nivel. Yo creo que hay que tomar medidas un poco más radicales en términos de poder identificar la forma en la cual se estructura, porque son bastante inorgánicas, dicho sea de paso, cómo se estructura la violencia. Y claro, es un poco extremo pensar que nosotros por el solo hecho de pertenecer a una barra de fútbol te convierta automáticamente en un delincuente. Pero no sé si valga la pena seguir esperando que fallezcan más gente, más personas dentro de los estadios, para que nosotros tomemos medidas un poco más radicales. Yo creo que la experiencia británica fue bastante dura, fue bastante contrario a lo que se permitía en aquel momento, pero pudieron erradicar a los hooligans sin ningún tipo de problema. Entonces, bajo esa perspectiva y volviendo como al punto central, en realidad existen propuestas y creo que pueden haber cosas mucho más transversales para poder tocar la temática que pedirle el cargo al delegado presidencial, que es un cargo de segunda, tercera línea en términos reales. Y que efectivamente él tiene un pasado como alcalde, tiene una buena llegada con varios de los alcaldes actuales, sabe lo que es el desarrollo en terreno, y generar un ruido innecesario dentro del Parlamento, entendiendo el concepto político, entendiendo que estamos en año electoral, se acerca mucho más a una estupidez que a un buen planteamiento. Así que, bajo mi perspectiva, en realidad no vale la pena, ni siquiera plantearlo bajo esa perspectiva. Ahora sí, si nosotros los analizamos un poquito más de fondo, el hecho de que la Democracia Cristiana se haya abierto a analizar la posibilidad, desde mi perspectiva, en realidad solamente responde a la
capacidad que ellos intentan tener en una potencial negociación en la interna con el resto de los partidos oficialistas. Todavía no se sabe si la Democracia Cristiana va a participar en las primarias o no. Creo que puede ser una buena moneda de cambio que se le ha entregado de manera un poco gratuita la oposición en estos momentos, pero yo encuentro que este año en particular y en esta época hacer una acusación constitucional no tiene ningún sentido. Daniel, voy contigo también, conocer un poquito tu apreciación de lo que ha estado, los distintos acontecimientos que se han ido sumando, se han ido sucediendo, también los apuntes que se han hecho desde una perspectiva política, lo que también plantea Felipe respecto a la forma en que se enfrenta a la situación de la violencia en los estadios. Ahí también importante ver cómo desde la perspectiva policial vamos viendo la forma en que se interviene en este tipo de temas. Te dejo ahí la palabra. Primero, los hechos son tan lamentables que exigen una transformación importante de la política que se tiene hacia los estadios, hacia el fútbol. Bueno, eso es una cosa muy importante. Requiere un cambio fuerte. Dos, ¿es la acusación constitucional una herramienta que el último tiempo ha tenido política, ha tenido una utilidad para transformar cosas para bien? Me parece que no. En este sentido, coincido con Felipe, que parece más bien una jugarreta más que en un ámbito electoral podría, para ciertos especuladores, tener algún beneficio. Y tanto la DC como el Frente Regionalista Verde Social, si se abren a esto, uno piensa, bueno, en realidad esta gente está buscando la visibilidad para que le den un micrófono en un espacio donde quieren ganar atención para su primaria, para decir, oye, yo también existo, tengo poder de chantaje. Entonces, una vez más se desprestigia el instrumento constitucional para el cual fue diseñado. Ahora, me parece que la principal medida de fondo para esto ya fue tomada, que fue sacar a la directora del plan Estadio Seguro. Entonces, lo que estamos todos esperando ver es cuál es el plan ahora, cuáles van a ser las nuevas directrices. Y ahí hay ejemplos muy interesantes que pasan en el ámbito internacional, cosas que nos hace falta implementar hace mucho tiempo. Lo de digamos, la nómina de hinchas, el empadronamiento de los hinchas. También pienso que el criminalizar a las barras es un poco injusto, porque hay barras de fútbol que pertenecen a equipos más chicos que no tienen nada que ver con esto, o sea, que son muy sanas, que equipos de segunda, tercera división van a ser igual tratados por tener una barra que el resto. Me parece que hay que hilar un poquito más fino en cuando una barra de fútbol se transforma en una asociación criminal y ponerle otro nombre, no barra de fútbol prácticamente, sino que es un tipo de asociación criminal ligada al deporte. Asociaciones criminales deportivas, en el ámbito deportivo, ponte tú, y que alguien puede entrar en eso, claro, tal barra de fútbol entró en el ámbito de las asociaciones criminales del ámbito deportivo. Pero la barra de fútbol en sí no, pues es una cuestión súper sana en la base. Entonces, yo lo digo de otra manera, porque exista una familia de mafiosos, no voy a decir que la familia es una institución mafiosa. No, todo lo contrario, es una buena institución que hay que proteger. Creo que hay que proteger el fútbol, hay que proteger la actividad deportiva, y la manera de protegerlo es limpiando, sacando, interviniendo de manera quirúrgica aquellos sectores y no tirando una bomba atómica para que mueran todos. Creo que hay medidas como, decía, el empadronamiento, pero también hay otras medidas como tener policías especializadas en este ámbito, en el control, como se hizo en Alemania, como se hizo en Inglaterra. Cuerpos policiales que son especialmente formados, entrenados para el control de la violencia en los estadios. De esta manera, yo podría pensar que sí podrían haber policías especializados adentro de los estadios y unos, digamos, de orden más general, afuera de los estadios. Sí. También puedo pensar por qué no existe, como en Francia, una policía para el metro al interior, que solamente están en lo que se llama ya la policía RATP. Adentro del metro tienes constantemente policías que controlan, y eso es una especialización porque es un espacio social donde hay una violencia que tiene sus propias reglas, que tiene sus propias dinámicas. Entonces ahí hay mucho por hacer. La sanción a los clubes.
¿Qué pasa cuando hay violencia en los estadios ejercida por una determinada barra? No hay ninguna pérdida de puntos para el equipo, el fútbol sigue Mm. igual, ganando plata. Entonces, en la manera que se hagan simbióticas la actuar de los hinchas, el actuar de los hinchas con el actuar de los equipos, creo que ahí podemos agarrar el toro por Sí. las astas y hacer que sea una relación más virtuosa. Sí, ahí Felipe, a propósito también de los puntos que planteabas tú en tu primera intervención y lo que también acompaña a Daniel en la suya, da la impresión de que esto implica también un guión claro para las autoridades de seguridad y la interacción con otros ministerios, porque acá nos encontramos también de qué manera se interactúa con los clubes y ahí entramos también con otras carteras, otros estamentos que pueden tener un rol importante. Aquí el tema parece ser el poder coordinarse bien. No, sin lugar a dudas. Además, o sea, yo estoy muy de acuerdo con Daniel en una cosa. En Inglaterra se utilizó un concepto bien claro para poder identificar cuáles eran los barristas parte del problema de la violencia en los estadios y los catalogados de los hooligans. O sea, hay una conceptualización de cuáles son los barristas que generan los problemas en sí mismos. Nosotros acá en Chile, allá en Chile, en realidad yo me atrevería a decir que es muy fácil poder identificar cuáles son las barras más complejas. Las barras más complejas son las de Colo-Colo, son la de la Universidad de Chile, y en un poquito menor medida, pero igual una barra bastante compleja, la de Santiago Wanderers. Ellos son barras que están muy compenetradas por grupos criminales, sin lugar a duda, donde el estadio se transforma también en un microclima, en donde existen relaciones de poder. Recordemos que hace tiempo atrás los hinchas se apuñalaban entre ellos, hay hasta películas de estas guerras territoriales para poder pintar los postes o cosas por el estilo, porque eso también viene muy de la mano con una cultura vinculada directamente al fútbol, pero que en realidad también es una cultura que va vinculada directamente también al tema de la marginalidad y la forma que las personas que participan en este tipo de organizaciones sienten una validación social a través de la violencia. Y ahí yo también estoy de acuerdo que hay que generar una coordinación mucho más biopsicosocial en algunos aspectos, pero eso tiene que venir de la mano directamente con un aumento significativo de las sanciones por pertenecer y ser parte de esta barra. Necesariamente tenemos que eliminar las manzanas podridas del cajón y para eso hay que tomar decisiones que son altamente complejas. La forma en la cual nosotros podemos especializar a la policía es fundamentalmente reconocer que existe un problema que es increíblemente específico. Y ese problema increíblemente específico es que existe una cultura que no solamente chilena, dicho sea de paso, hay un par de estudios bien interesantes de ver la forma en la cual las culturas del fútbol en México, en Argentina y en Brasil también han permeado ciertos estamentos y ciertas lógicas y culturas sociales para poder entender cómo funciona la lealtad y para poder entender cómo funciona la estructura interna de las barras de fútbol. Y para eso claramente hace falta un nivel de especialización, un nivel de estudio que nosotros lo podemos esperar sin lugar a dudas. Entonces, bajo esa premisa, yo encuentro que hay un desafío mayor, mucho mayor que echar al delegado presidencial, dicho sea de paso. Hay un desafío mayor de poder ver esto en el largo plazo. Hay que tomar medidas un poquito más de impacto, cortitas, en términos de poder establecer efectivamente estos grupos criminales vinculados, como dice Daniel, estos grupos criminales vinculados al deporte, establecerlo con un tipo de sanción alta, que estas sanciones sean efectivas, y que bajo esa perspectiva de a poco se vaya empezando a limpiar la cultura del fútbol para erradicar definitivamente la violencia de los estadios. Ahora, en América Latina es complejo, sin lugar a dudas, porque eso también responde a una realidad propia que nosotros tenemos como región. Pero hay desafíos que encuentro que son mucho más importantes, que tienen que ver directamente con una mirada mucho más a largo plazo. Por eso encuentro e insisto, una acusación constitucional en estos momentos en realidad no tiene ningún sentido. Y a mí me sorprende bastante. Entiendo la razón, como bien dice Daniel, por un tema de visibilidad a puertas de una campaña primaria, pero no tiene mucho sentido apoyar esta acusación constitucional ni por parte de la Casa Cristiana ni por parte del Frente Regionalista Verde. Daniel, te dejo tiempo para cerrar además el panel del día de hoy. Bueno, yo creo que aquí la voz de la cordura la puso Desbordes, de manera paradójica, no porque sea una persona que constantemente diga cosas incuerdas, sino que siendo de derecha dice, oye, el tiempo en realidad está haciendo la pega, me está apoyando, por favor, concéntrate en lo importante. Es alguien que sabe hacer su trabajo y las medidas que había que tomar se tomaron. Entonces, hay que ser cuerdo, si no hay que ser tan brillante en política, hay que tener la cabeza bien amoblada y la lengua bien atada y hablar lo justo, lo moderado,
y creo que ahí, eh, en ese ámbito, Desbordes está haciendo bien, está obrando bien. Oigan, yo quiero agradecerle, Felipe, Daniel, por habernos acompañado hoy día, haber cambiado también nuestro horario habitual de panel, también agradecerle esa No, flexibilidad. yo te agradezco esta hora extra para poder dormir, la verdad. Sí, fue ahí con la hora allá en Estados Unidos, siempre tenías que madrugar. Un abrazo a ambos, muchas gracias. Chao, chao.